Miré a uno y otro lado y vi más y más. Las montañas rebosaban de seres extraños, dioses bestias, horrores tan atroces y deformes, que la cordura y la decencia se niegan a todo intento de descripción. Bienvenido y bienvenida al episodio número 7 de Podmortem, un podcast para los amantes del horror y la ficción. Soy Armando Loyola y en este episodio veremos William Hope Hodgson y su libro La casa en los confines de la tierra, más el libro El reino de la noche y algunas revisiones del propio maestro del horror H.P. Lovecraft. Todo esto a continuación en Podmortem. Y parado a los pies del ciclópeo monolito de basalto, me sentía insignificante, cuando de pronto detrás de él apareció una sombra, un tentáculo indescriptible, ¡el horror! Y así terminan las historias de Lovecraft, generalmente, no, a veces. Lovecraft es atribuido como el padre del horror cósmico, pero como vamos a ver en este episodio, en realidad el autor William Hope Hodgson fue el fundador de lo que después se llegó a llamar horror cósmico. No produjo tanto material, pero durante su breve existencia, que vamos a ver en detalle en su biografía a continuación, logró producir uno de los trabajos más importantes que sin duda influenció a H.P. Lovecraft y su círculo a principios del siglo XX. Así que espero que les interese este tema. William Hope Hodgson. William Hope Hodgson es un autor inglés poco conocido, pero con gran influencia en el horror cósmico que hizo famoso a H.P. Lovecraft. Hodgson nació en Essex, al este de Inglaterra, el 15 de noviembre de 1877. Fue el segundo de dos hermanos. Su padre era un sacerdote anglicano que se movía con frecuencia. Esto le ayudó al joven Hodgson a conocer diferentes lugares. En 21 años había servido 11 parroquias, incluyendo el condado de Galway, donde Hodgson luego ambientó su obra más famosa, La casa en los confines de la tierra. A los 13, el joven William se escapó de un internado para convertirse en marinero, pero fue capturado y regresado a su familia. Pero al año siguiente su padre finalmente le dio permiso para ser aprendiz como grumete, el puesto de rango más bajo de la jerarquía de los barcos, pero un inicio para la carrera de Hodgson. Al poco tiempo su padre murió de un cáncer a la garganta, dejando a la familia empobrecida y sobreviviendo solo de caridad. De todos modos, Hodgson terminó su entrenamiento de 4 años y aún gustándole el mar, estudió en Liverpool y recibió su certificado de marinero. Con una baja estatura de 1,67 m o 5'6" y un hermoso rostro, Hodgson era frecuentemente objeto de burlas y bullying de parte de sus compañeros. Esto le motivó a desarrollar su cuerpo convirtiéndolo en un pionero del fisicoculturismo. En varias de sus historias luego incluiría episodios de intimidación de algún aprendiz por parte de marineros y sus subsecuentes venganzas. Hodgson en sus viajes también practicó con la fotografía, obteniendo imágenes de auroras boreales, ciclones, rayos, tiburones y hasta gusanos que infestaban la comida de los marineros. Porque por el siglo XVIII, sin refrigeración o agua fresca, no había mucho que el cocinero pudiera hacer después de que se acababa la carne y las verduras, que solían durar solo un par de días. Así que el alimento básico para los marineros en todo el hemisferio occidental era la galleta de mar o pan de barco, a veces también llamado hardtack, hecho con harina y un poco de sal y agua, suficiente para hacer una masa densa que se horneaba. Era tan duro que los marineros tenían que remojarlo para hacerlo comestible. Gorgojos, unos escarabajos chiquitos, y gusanos a menudo hacían su hogar en las galletas. Y los marineros los sacaban de a uno o simplemente se los comían si tenían suficiente hambre. ¡Ah, qué hermosa la vida en el mar! Hodgson coleccionaba también estampillas, practicaba puntería y mantenía diarios con sus experiencias en alta mar. En 1898 se le fue otorgada la medalla de la Real Sociedad Humanitaria por heroísmo por salvar la vida de otro marinero que había caído en aguas infestadas de tiburones en las costas de Nueva Zelanda. En 1899, cuando tenía 22, abrió una escuela de fisicoculturismo en Blackburn, Inglaterra,
anunciándose como el inventor y maestro de un nuevo sistema que curaba la indigestión. Entre sus clientes habían varios miembros de la policía de Blackburn. En 1902, el famoso Harry Houdini había hecho un escape de la prisión de Blackburn y Hodgson lo desafió con una apuesta de 25 libras. Si Houdini perdía el dinero, sería donado a la enfermería de Blackburn. Usando esposas auténticas que habían provisto sus clientes policías, Hodgson retuvo a Houdini en un escenario. Houdini finalmente logró zafarse, pero con gran dificultad, quejándose de que Hodgson lo había herido deliberadamente y atascado las cerraduras de sus esposas. Houdini luego escribió que nunca olvidaría el dolor y la agonía de ese desafío en particular. A pesar de toda la publicidad, su negocio de fisicoculturismo no daba lo suficiente para ganarse la vida. Hodgson comenzó a escribir artículos en una revista de deportes, pero el alcance de estos artículos era limitado, así que esto finalmente le inspiró a comenzar a escribir ficción donde tal vez podría alcanzar una audiencia mayor. Su trabajo incluye historias cortas, novelas y algo de poesía. Su estilo es un intento de recreación de prosa romántica del siglo anterior, pero entre medio, gracias a su extensa experiencia en el mar y una fecunda imaginación, Hodgson logró enmarcar la ficción en un realismo verosímil, lo que lo hace aún más aterrador, pero luego se desinfla cuando, tal vez por intentos de expandir su audiencia, haciendo su obra más convencional, termina forzando un romanticismo machista apenas adecuado incluso para la audiencia de inicios del siglo XX. En 1912, Hodgson se casó con Betty Farworth, también escritora en una revista femenina. Los dos se fueron a vivir al sur de Francia, donde esperaban poder vivir en forma más cómoda. Pero aunque Hodgson continuaba escribiendo, la seguridad económica lo continuaba eludiendo. Yo te entiendo, Willy. En 1914 estalló la Primera Guerra Mundial en Europa y William y Betty tuvieron que regresar a Inglaterra, donde Hodgson se unió al cuerpo de entrenamiento de oficiales de la Universidad de Londres. Negándose a tener nada que ver con el mar, a pesar de su experiencia y el título de tercer oficial, recibió una comisión como teniente de la Artillería Real. En 1916 se cayó de un caballo y sufrió una fractura de mandíbula y una grave herida en la cabeza. Recibió una baja obligatoria y volvió a escribir. Pero William era un hombre valiente y, negándose a permanecer al margen, Hodgson se recuperó lo suficiente como para poder volver a alistarse. Sus artículos y relatos publicados de esa época reflejaban su experiencia en la guerra. Pero su escritura sería interrumpida permanentemente cuando el 17 de abril de 1918 William Hope Hodgson fue alcanzado por un impacto directo de un proyectil de artillería en la cuarta batalla de Ypres, causándole la muerte a la edad de 40 años. William Hope Hodgson fue elogiado en el Times el 2 de mayo de 1918. La revista estadounidense Adventure, a la que Hodgson había contribuido con ficción, también publicó un obituario que reproducía un recorte de su vida que describía cómo Hodgson llevó a un grupo de suboficiales a un lugar seguro bajo un intenso fuego. William Hope Hodgson fue una persona admirable y valiente y siempre haciendo algo para superarse. Todos deberíamos ser un poquito más como Hodgson. Su escritura tal vez no se destaca de otros escritores de ficción de esa época, pero entre sus obras incluye temas e ideas tan originales e increíbles, en especial por sus temas más cósmicos, que creo que es justo reconocer su posición como uno de los maestros del horror. La casa en los confines de la Tierra, o el título original The House on the Borderlands, es la novela de terror sobrenatural de William Hope Hodgson más famosa, publicada en 1908. Tengo esta, lo leí en digital, pero esta es una edición como de bolsillo. Ghost Flesh in the back. Para los que no saben, este podcast está disponible en video en youtube.com/podmortem. ¿Mm? Y esta otra edición que encontré en Chile
en español. Es de tapa blanda, pero igual tiene chaqueta. Y tiene ilustraciones. Para los que les gusta leer libros con monitos. Ahí está. Pero yo lo encuentro como bien coleccionable, es como bien. Tiene hartas ilustraciones y son todas muy hermosas. Las voy a ir mostrando a medida que avanzamos con la revisión de este libro. Este libro cuenta la historia de un hombre que vive en una casa muy remota que los lugareños murmuran que fue fabricada por el diablo. En su diario, el protagonista cuenta sus encuentros con criaturas blasfemas que lo acosan y sus experiencias extradimensionales a través de los eones. Porque esta misteriosa casa parece estar entre este mundo y otro. El libro tiene un formato curioso, pero no totalmente inusual para este tipo de literaturas de la época. Inicia con una nota del autor donde expresa sus dudas si debiera o no haber publicado este libro, que es en realidad el recuento de un manuscrito conseguido por el autor. O mejor dicho, el recuerdo de alguien que encontró el manuscrito, más el manuscrito. La primera parte del libro cuenta dónde y cómo fue encontrado el manuscrito, narrado en primera persona, como si Hodgson solo hubiera transcrito lo que alguien le estaba contando. Explica que en 1877 dos caballeros, los señores Tennyson y Barrenock, se fueron a Irlanda a pasar una semana de vacaciones pescando en el pueblo de Craigston. Mientras estaban allí, descubrieron las ruinas de una casa muy extraña y entre los escombros un diario de un hombre que alguna vez habría vivido ahí. Sus páginas rotas parecen insinuar un mal más allá de todo lo que existía en este lado de las cortinas de la realidad. Ya tarde y de vuelta en su carpa donde habían acampado, los hombres comienzan a leer el misterioso diario titulado La casa en los confines de la tierra, que es finalmente el cuerpo del libro donde un hombre anciano cuenta su historia. Describe la mansión como la compró por casi nada, pues había estado deshabitada por muchos años y hasta los lugareños la evitaban. Vivía ahí solo con su hermana y su perro Pepper. La casa es descrita como circular, con torres curvas y pináculos, las puntas de las torres sugiriendo llamas. Su primera experiencia extraña fue ver cómo las llamas de dos velas se tornaban verdes y luego rojas, y el muro que iluminaban se hacía transparente hasta que el hombre podía ver una inmensa llanura sin final donde viajaba como suspendido en el aire. De ahí se pone aún más extraño, el hombre ve cómo se aleja cada vez más hasta abandonar el universo y llega a otro lugar desértico en el cielo, donde en el cielo ardía un anillo de fuego rojizo, como una especie de sol negro o un sol en perpetuo eclipse. Sería como insinuado aquí en la portada de esta versión del libro. Allí se encuentra con estatuas gigantescas de dioses y una horrible criatura inmensa que parecía observarlo. Y cerca de ahí una casa que era igual a su casa. Y cuando flota dentro de ella, despierta finalmente en su casa con su perro Pepper a sus pies. En la descripción de este viaje astral es donde Hudson se luce con su imaginación e introduce al lector a algo nuevo, el subgénero que hoy llamamos horror cósmico. El protagonista luego explora los alrededores y se encuentra con unos seres que describe como con cabeza de cerdo y que luego debe luchar para que no entren en su casa. Mientras tanto, su hermana, que vive con él, no parece estar consciente de los horrores que su hermano ve, haciéndonos pensar que tal vez el viejo está simplemente loco. El viejo explora la mansión, encontrando lugares que nunca había visto. En el subterráneo encuentra una entrada a un pozo gigantesco, al que luego accede desde afuera como por unas cuevas. De ahí parecen venir las criaturas que continúan acosándolos. Esto me hizo inmediatamente pensar en los Pigman de Minecraft, unas criaturas que habitan en el Nether, que es otra dimensión como el inframundo, donde se llega a través de un portal. Tal vez fue inspiración para el juego, pero en ninguna parte encontré evidencias de que el Pigman esté basado en las criaturas de Hudson. En la segunda parte del libro, las experiencias del anciano se vuelven aún más incorpóreas y paranormales.
comienza una descripción en la que ve avanzar el tiempo, sucediendo rápidamente el día y la noche, con el sol en el cielo dejando como un halo de fuego, y avanza hasta los confines del tiempo. Esta descripción me recordó inmediatamente La máquina del tiempo de H. G. Wells, publicada en 1895, 13 años antes de la novela de Hudson. Pero comparando las dos, La máquina del tiempo, una historia de unas 80 páginas, y la novela de Hudson, que la segunda parte tiene más de 200 páginas, la diferencia es evidente entre los dos. Aunque los eventos son similares, Wells es mucho más práctico y simple en sus descripciones, mientras que Hudson usa un lenguaje más cargado románticamente, muy adecuado para la experiencia más espiritual de su protagonista, al contrario del científico pragmático de Wells. Las dos historias están contadas en primera persona. En términos de trama y desarrollo de personajes en este libro no encontramos mucho, pero en vez Hudson nos deleita con su imaginación expresada con una hábil pluma que sin duda debió haber sorprendido a los lectores de inicios del siglo XX. Y creo que hasta el día de hoy. Hubo al menos un par de veces que me dejó exclamando en voz alta, ¡oh, wow! De verdad. William Hope Hudson es un autor poco conocido y no es raro encontrar en sus publicaciones notas de admiración de H.P. Lovecraft. En varias partes incluso encontré supuestas citas que no pude verificar, al menos en el libro El horror sobrenatural de la literatura, en la literatura, pero es posible que haya comentarios en alguna carta, porque Lovecraft escribía muchas cartas también. Para los que están viendo en video, este es una edición de El horror sobrenatural en la literatura de Howard Philip Lovecraft. No es un libro no muy largo y más que nada son varias revisiones de varios autores de horror de la época. Es bien interesante. Entonces, en este ensayo, Lovecraft critica varios trabajos de Hudson. Indica de estilo indiferente, pero en ocasiones tremendamente poderosas en sus visiones de mundos y seres que acechan bajo la superficie de la vida. Es la obra de William Hope Hudson menos conocida hoy en día de lo que se merece. Por indiferente creo que se refiere a que generalmente no ocurre mucho en términos de trama. Aunque favorece conceptos anticuados y sentimentales de un universo, continúa Lovecraft, y en las relaciones del hombre con el mundo y sus semejantes, Hudson es quizás apenas inferior a Algernon Blackwood en su fervor creativo de lo irreal. Pocos pueden igualarlo a la hora de esbozar la proximidad de fuerzas sin nombres y monstruosas entidades acosadoras a través de insinuaciones y pequeños detalles, o en transmitir sentimientos de lo espectral y lo normal en relación con lugares o edificios. Lovecraft menciona varios otros libros de Hudson, y esto es lo que dice sobre La casa en los confines de la Tierra. The House on the Borderland, quizás la más grande de todas las obras del señor Hudson, a sus contemporáneos o personas que él respeta, parece que les llama por señor Hudson, a los que están vivos cuando él estaba vivo tal vez. Continúa, había una casa infame y solitaria en Irlanda que constituye un foco para las horribles fuerzas del otro mundo y sufre un asedio de blasfemas anomalías híbridas desde un lugar abismal oculto. Los viajes del espíritu del narrador a través de años luz ilimitados del espacio cósmico y los kalpas de la eternidad, y su testimonio de la destrucción final del sistema solar, constituyen algo casi único en la literatura regular. Ahí están los pruebas, spoileando el libro. Y en todas partes se manifiesta el poder del autor para sugerir horrores vagos y acechantes en escenarios naturales. Como si no fuera por algunos toques de sentimentalismo vulgar, este libro sería un clásico de primera. Y esto es divertido esta parte porque en inglés dice, si no fuera por el sentimentalismo vulgar, este libro es un clásico de primera, sale como en primera persona, en presente, tiempo presente. En este libro, en inglés aquí dice Lovecraft, un clásico de primera, significa eso. H.P. Lovecraft. Entonces le cortaron la primera parte que dice que si no fuera por el sentimentalismo, es un clásico de primera.
Entonces hay varios libros así que nos encuentran como notitas de Lovecraft, pero hay que tener cuidado al leerla porque generalmente el lenguaje está como manipulado ahí. Por sentimentalismo vulgar, Lovecraft se refiere a algunas porciones donde el viejo habitante de la casa, en este libro en particular, habla de amor y su enamorada del pasado con un lenguaje pseudo romántico, como intentando imitar una prosa victoriana, que resulta de mal gusto. En este libro, estas porciones son breves y casi imperceptibles, en mi opinión, en el sentido que no retiene la historia, ni distrae, ni aburre. La casa en los confines de la Tierra tal vez no sea un libro que nos mantenga al borde de la silla, y no tiene una trama muy marcada, y es posible que algunos lectores hasta lo encuentren aburrido, pero estoy seguro que amantes del horror cósmico y quienes busquen lo que inspiró otras obras más famosas del subgénero, van a encontrar en la casa en los confines de la Tierra un horror muy original y único. Así que te lo recomiendo. Otro libro importante de Hodgson es La Tierra de la Noche, o en inglés The Night Land, publicado en 1912. Este es un libro que lo dejé a la mitad. Las partes de horror en realidad son breves, al menos al comienzo del libro. Lo dejé como en 3/4, yo creo. Perdón, un cuarto. Es bueno con matemática. Pero esas partes breves de terror son increíbles, de lo mejor que he leído en mi vida, diría, tal vez. Lamentablemente, el otro 90% es puro romanticismo arcaico y lánguido que no lo pude soportar. A algunos les gustará eso, es increíble, fascinante, pero a mí no. Pero claro, las porciones de horror que tiene se van a quedar conmigo por mucho tiempo y me imagino así como aventuras en la llamada de Tulu, por ejemplo, personajes de rol, aventuras en estas tierras. Bueno, H.P. Lovecraft critica este libro también en su ensayo El horror sobrenatural en la literatura. Y vamos a terminar este episodio con estos párrafos directamente del maestro del horror. Una vez que yo termine el libro, les puedo dar una opinión un poco más informada. Pero por ahora dice: The Nightland, La Tierra de la Noche, de 1912, es una extensa historia, 538 páginas, del infinitamente remoto futuro de la Tierra. Billones y billones de años tras la muerte del Sol, está narrada de una manera más bien torpe, como los sueños de un hombre del siglo XVII, cuya conciencia habita en la de su propia reencarnación futura y está seriamente dañada por una dolorosa verborragia, repeticiones, sentimentalismo romántico, artificial y nauseabundo, y un intento de lenguaje arcaico aún más grotesco y absurdo, que es el del Glen Carrick, que es otra novela de Hudson. Para aclarar esa parte, bueno, sabemos que a Lovecraft no le gustaban los temas de amor mezclados en romanticismo en sus historias, para nada. Pero para aclarar más o menos de cómo parte la novela, supuestamente es una historia de horror, de ciencia ficción, y parte una historia así como antigua, así una historia de amor, el tipo se enamora de la mujer, y la mujer en este tipo de historias, las mujeres son como objetos, así que no tienen muchas cosas que decir, pero ellas aman al hombre. Es como así, por varias páginas, y después el tipo como que no sale que se muera, pero la mujer sí se muere, creo. Y él despierta en otro cuerpo en el futuro, en este futuro así de billones y billones de años en el futuro, donde todos los que habitan están como en una pirámide gigantesca, donde hay cientos de ciudades dentro de esa pirámide. Y él despierta ahí. Y como que lo que tuvo fue un sueño. Pero él tiene una habilidad especial entre la gente de esa época, que tienen como una capacidad telepática. Y de hecho, esa capacidad telepática lo hace volverse una especie de guardia. Él trabaja en la parte de más arriba de la pirámide, donde tienen como unos telescopios y pueden como vigilar alrededor de la Tierra de la Noche. Y en eso él empieza como a escuchar en su mente así como mensajes de esta mujer. Entonces no sabe si es a través del tiempo, qué, o la mujer también reencarnó en el futuro y ahora se van a poder encontrar de vuelta. Entonces está como toda esa parte. Y entre medio él va describiendo como este mundo apocalíptico. Y esas son las mejores partes del libro.
Lovecraft continúa. Admitiendo todas sus fallas, es aún una de las más poderosas obras de imaginación macabra jamás escritas. La imagen de un planeta muerto, sumergido en la noche eterna, con los supervivientes de la raza humana concentrados en una tremenda pirámide de metal y sitiados por monstruosas, híbridas e inconcebibles fuerzas de las tinieblas, es algo que ningún lector puede olvidar. Sombras titánicas y entidades inhumanas de estirpe inaudita, los merodeadores de la oscuridad, el mundo inexplorado y ajeno a los hombres que rodea la pirámide, están sugeridos y prácticamente descritos con inefable potencia. Mientras que el paisaje de la Tierra de la Noche, con sus abismos, laderas y volcanes moribundos, adquieren un terror casi palpable bajo el toque del autor. Mediando el libro, el protagonista se aventura fuera de la pirámide en una búsqueda a través de regiones embrujadas y vírgenes de presencia humana durante millones de años. Y en la lenta y minuciosa crónica de su progreso, día a día a lo largo de inimaginables leguas de tinieblas inmemoriales, se percibe un sentido de alienación cósmica, de sofocante misterio y aterrorizada incertidumbre que no tiene paralelo en la literatura. La última parte del libro se arrastra miserablemente, pero no desvirtúa el tremendo poder de toda la obra. Bueno, Lovecraft es brutal en sus revisiones, pero podemos ver que realmente le sorprendió. Y si lo termino, seguramente le voy a dar una revisión completa. Me están dando ganas ahora de leerlo. Me voy a aguantar el romanticismo. Es que es muy, muy ñoño. Por ahora, solo me quedo imaginando las aventuras que podrían tener este maravilloso mundo del fin del mundo. Bueno, eso es todo lo que tenemos por esta semana. Si te gustó este episodio y es primera vez que escuchas este podcast, te invito a suscribirte y escuchar el resto y compartirlo. Me puedes enviar mensajes y sugerencias y hasta cuentos cortos de no más de 1000 palabras a podmortemcast@gmail.com y tal vez lo lea al final de un episodio. Sígueme también en Instagram en podmortemcast para encontrar más información de este podcast y otros proyectos. Y hasta la próxima vez. Espero que descanses en paz.